Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de cálculo. Ya estamos empezando como tal un nuevo tema. Es un concepto que es un poco difícil de trabajar, pero que es muy importante en la discusión de integrabilidad. Nos va a servir mucho para poder decir cuándo una función sí es integrable, no al regreso, lamentablemente. Y quizás algunos de ustedes ya tuvieron una discusión previa de conjuntos de este estilo en cálculo 2, quizás. Tiene que ver con conjuntos que son muy pequeños, que son en términos del volumen que se calcula en el espacio respectivo, son conjuntos prácticamente despreciables. Y este concepto es contenido cero. Entonces empezamos con una definición. Definición. Para un omega contenido en Rn, diremos, y eso es cualquier conjunto independiente de sus propiedades topológicas en principio, diremos que omega es de contenido cero, que alegremente denotaremos como c de omega igual a cero. Sí y solo sí, y ojo con la definición. Para toda epsilon mayor a cero, existe una familia finita de rectángulos RI desde i igual a 1 hasta una n. Rectángulos cerrados, como los hemos estado trabajando. Rectángulos cerrados. Tales que, bueno, la familia tal que, y es una definición en dos propiedades. La primera es que omega tiene que estar contenido en la unión de todos los rectángulos tales, y la segunda es que la suma de los volúmenes de los rectángulos tales sea menor que la epsilon que yo había dicho en un inicio, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esta definición? Significa que, por ejemplo, pensándolo en R2, si mi conjunto es quizás algo así como una poligonal, lo que yo debo de poder encontrar son, no importa qué tan pequeña la epsilon que yo dé, siempre debo encontrar rectángulos que encierren y que en total los volúmenes sumen menos que epsilon. Entonces, para una epsilon más o menos grande, quizás unos rectángulos así me sirvan, pero para una epsilon más pequeña me sobra mucha área aquí, mucho volumen, entonces tengo que refinarlos. Y si yo puedo garantizar que para cualquier epsilon puedo hacer este proceso de refinamiento de rectángulos, entonces diré que el objeto en cuestión, que en este caso esta curva poligonal, es de contenido cero. Entonces, es una definición un poco complicada de manejar en principio, porque para demostrar que algo es de contenido cero necesita ser un objeto muy amable, muy tranquilo de manejar. De otra forma nos va a costar un ratillo demostrar si el objeto en cuestión es o no de contenido cero. Ok, entonces, para que sea una buena definición, tengo que empezar diciendo lo que sí lo cumple y lo que no lo cumple. Entonces, como es muy adecuado a nosotros, voy a empezar con un objeto negativo. Bueno, proposición. Sea R un rectángulo en Rn. ¿Ok? Entonces, el rectángulo es de contenido cero. Sí, solo sí, el rectángulo es degenerado. ¿Vale? Tiene sentido. ¿Por qué? Porque siempre que hablo de un concepto de contenido cero, me estoy refiriendo al volumen o al área calculada en mi espacio Rn. Entonces, si yo quiero cubrir a mi rectángulo con rectángulos arbitrariamente delgados, arbitrariamente pequeños, entonces eso debería ocurrir solo cuando este de acá no tiene un volumen del que yo pueda hablar. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo esta proposición. Entonces, ¿por qué sería esto cierto? Lamentablemente esto se basa en un hecho geométrico que no voy a demostrar, que tiene un poco de sentido si se piensa, pero que sí requiere algo de paciencia en términos de demostraciones con cosas finitas. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero decir es que si el rectángulo está contenido en una unión de rectángulos, en una unión de rectángulos,
donde todos estos son rectángulos cerrados como los hemos estado manejando. Entonces el volumen de este es menor o igual que la suma de los volúmenes de estos. ¿Sí? Uno podría plantearse una demostración por inducción, nada más que cuando hagamos un n+1 acá, debo tener cuidado con los casos. Entonces no lo voy a demostrar, pero esperemos que nos convenzamos de esta idea geométrica. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, debe ser igual y no tanto. Si mi volumen es 0, o sea, si mi rectángulo ya era degenerado, yo puedo construir los rectángulos estos en cuestión. ¿Por qué? Porque si mi volumen, esto sería en el regreso, si mi rectángulo, es degenerado y el rectángulo lo escribo como un producto desde i igual a 1 hasta n de a y bi, entonces existe un j entre 1 y n tal que AJ es igual a BJ. ¿Sí? Y con que uno de estos lados sea degenerado, me basta para demostrar que el conjunto va a ser de contenido 0. Ok, ¿qué es lo que debo hacer? Debo dar mi epsilon tal que pasan cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a hacer para que pasen cosas? Pues más o menos así, ¿no? Sea epsilon mayor a 0, y el punto es que me voy a aprovechar de ese lado que yo ya sé que es degenerado. Si ya me tomé mi epsilon mayor a 0, entonces yo me puedo considerar los rectángulos, un RI definido. Entonces, para todo lo demás lo voy a dejar igual porque esos lados, pues yo no sé si son degenerados o no. Entonces, esta RI se define como A1, B1, cruz, muchas cosas. Y cuando yo llegue al jésimo, como estos dos compadres son iguales, me voy a basar de esos. Entonces, este de acá va a ser AJ menos la epsilon que yo busco. En principio, vamos a ver qué es lo que le tengo que pedir, como si yo lo pienso en una epsilon chida. AJ más epsilon, ¿no? Cruz, todo lo demás. Entonces, por la mera definición de mi conjunto RI, y fíjense que nada más me tomé uno, entonces realmente es una R1. Así como está esto ya escrito, este conjunto automáticamente contiene a R. ¿Por qué? Porque estoy dejando todos los lados fijos, todas las aristas fijas, salvo esta. Y esta ya englobó a mi arista degenerada, que era únicamente AJ. Entonces, este conjunto ya contiene R. ¿Sí? Es lo que estoy viendo en términos geométricos. Por ejemplo, si tengo un rectángulo degenerado en R3, nada más estoy hinchando tantito en el lado que ya había estado colapsado. Entonces, lo que estoy haciendo es algo de este estilo. ¿Sí? Y si este ensanchamiento es suficientemente pequeño, entonces las cosas deben de funcionar amablemente. Mi pregunta ahora se convierte en, bueno, ¿y quién es esta epsilon? O mejor dicho, ¿quién es el volumen de todo esto? Entonces, por mi definición, el volumen de esta R1, fíjense que aquí, lamentablemente, también tendría que ser un argumento ligeramente inductivo, no es así de directo, porque tengo que cuidar todos los demás lados que fueron degenerados. Ojo, porque esto va a salir en la demostración. Son B1 menos A1. B1 menos A1. Cuando yo llegue al J, esta AJ cancela a esta J y me queda un 2 epsilon chida. Y todos los demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué no puedo terminar aquí así de rápido? Porque si ustedes se dan cuenta, para que yo demuestre que esto es menor que epsilon, me encantaría poder despejar. Me encantaría poder garantizar
que todos estos factores son distintos de cero, son estrictamente positivos para pasar dividiendo, y así ya nada más me queda la epsilon en cuestión, ¿no? O sea, eso ya me dirá quién es la epsilon chida. Pero yo no puedo hacer eso en este caso porque no supuse información adicional sobre si había otros lados degenerados. Entonces, esto es de alguna suerte un razonamiento inductivo. O sea, empezaría pensando que solo uno de ellos fue degenerado, después dos, después tres, y así voy quitándome las cosas que ya no, que pues me lo permitieron, ¿no? Lo interesante de esta demostración, y eso que es un mal momento para traerlo a conversación, es que nada me impide que mis rectángulos sean no degenerados en la definición. Entonces, si nada me impide que mis rectángulos sean no degenerados, para este rectángulo que ya es degenerado me podría tomar a él mismo como un rectángulo. Y si me tomo a él mismo como un rectángulo, él ya va a tener volumen cero y va a tener volumen menor que epsilon para toda epsilon positiva. Así que eso sería bastante más práctico que estar intentando despejarlo de aquí. Entonces, como siempre es una cuestión de tener cuidado con la definición, no todos los autores se basan de la misma manera. Entonces, si mi definición me pidiera que mis volúmenes fueran no degenerados, que mis rectángulos fueran no degenerados, entonces sí tendría que tener muchísimo cuidado con los casos sobre cuántos lados degenerados tengo acá. Y si no, si fuimos así de laxos, entonces R mismo me sirve como en la definición. ¿Qué pasa en el regreso? Déjenme borro acá arriba. Bueno, ¿qué pasa en la ida de la demostración? En la ida, lo que vamos a ver es que yo ya sé que el contenido es cero. Yo ya sé que el rectángulo no alberga ningún tipo de volumen en el sentido platicado de la palabra. Ahora quiero ver qué puedo demostrar esto. Pero es justamente de acá, de la observación que yo hice aquí. Para sea epsilon mayor a cero, entonces, como yo ya sé que es degenerado, digo que yo ya sé que es de contenido cero, existe mi familia finita de rectángulos cerrados desde i igual a 1 hasta n, tal que la suma de los volúmenes es menor a epsilon y el rectángulo está contenido en la unión de los rectangulitos. ¿Sí? Y por la observación geométrica que yo puse acá, va a pasar algo bien interesante. Como todos estos son rectángulos, y por la observación que yo acabo de poner acá, entonces el volumen de R, que es siempre no negativo, es menor o igual que la suma de los volúmenes de los BRI, que esta se hizo más chica que epsilon. Así yo encontré los RI para que esta suma fuera menor que epsilon. Entonces, haciendo transitividad, tengo 0 menor o igual que el volumen de R, menor estricto que epsilon, y como esta desigualdad es independiente de la familia que yo encontré acá, esto es cierto para toda epsilon mayor a 0. Y ustedes ya saben esta historia. Si yo demuestro que una cantidad es menor que toda cantidad positiva, entonces la cantidad tiene que ser menor o igual a 0. Mayor o igual a 0, menor o igual a 0, por antisimetría, concluye. Entonces 0 menor o igual que el volumen de R, menor o igual que 0. Por lo tanto, el volumen de R es igual a 0. ¿Ok? Entonces, esta es una de las primeras demostraciones y esto ya nos da muchísimos casos de conjuntos que sí son de contenido cero y conjuntos que no son de contenido cero. Ok, entonces ese fue un primer ejemplo. Los rectángulos con los que nos gusta trabajar no son de contenido cero. Los degenerados, los triviales sí lo son. Ok. Borro acá abajo. Inmediatamente pasa algo muy divertido. Si yo ya demostré que los conjuntos, que los rectángulos no degenerados no son de contenido cero, entonces voy a poder decir que otra clase de conjuntos muy importantes en cálculo tampoco lo van a hacer. Proposición. Si tomo un radio mayor que 0, sin importar qué punto yo me ancle en Rn, entonces la bola
con centro en X0 y de radio R no es de contenido cero. ¿Sí? Las bolas abiertas con radios positivos no van a ser de contenido cero. ¿Cómo demostrar esto? Pues supongo que sí lo es si llega a una contradicción. ¿A qué contradicción voy a llegar? A una contradicción que preferentemente tenga que ver con el hecho de que los rectángulos no degenerados no son de contenido cero. Y esto es una construcción que hicimos pues, la semana pasada, al principio del curso. Demostración. Si la bola en verdad fuera de contenido cero, vamos a ver qué tanto aguanta este. Si la bola en verdad fuera de contenido cero, entonces, por la definición, para toda epsilon mayor a cero, existe la familia de rectángulos tal que, ya saben, la suma de los volúmenes es menor que epsilon y la bola está contenida en la unión de los rectángulos. ¿Sí? Ok, entonces esto pasa. ¿Qué voy a decir ahora? Que por una construcción que nosotros hicimos previamente, para el radio mayor a cero, entonces existe un rectángulo contenido en la bola abierta que es no degenerado. ¿Sí? Si ustedes recuerdan más o menos, dijimos que nos tenemos que tomar un punto en la bola que tuviera todas sus entradas distintas de las entradas del centro, lo cual se arregla sumando una epsilon suficientemente pequeña en cada entrada. Y entonces me basaba en la diagonal para construir el rectángulo, si ustedes recuerdan esto. Así que yo ya sé que puedo encontrar rectángulos de esa forma. Y si eso pasa, entonces el rectángulo estaría contenido en la unión de los RI. Desde I igual a 1 hasta N, por supuesto. Y como esta condición es independiente del rectángulo, esto explicado con un poquito más de paciencia, pero definitivamente este es el argumento, el rectángulo sería de contenido cero. ¿Sí? Como que esto tiene que ver con una propiedad extra, que dice que si un conjunto es de contenido cero, entonces cualquier subconjunto de él sigue siendo de contenido cero. Como que estamos viendo por ahí. Así que si esta cosa fuera de contenido cero, entonces este de acá también sería de contenido cero. Y justamente como demostramos arriba que los rectángulos no degenerados no son de contenido cero, esto ya constituye una contradicción. Sí, una contradicción con la proposición anterior. Entonces, rectángulos en Rn no degenerados y bolas abiertas, no vacías, son conjuntos que no son de contenido cero. ¿Ok? Ahora vamos con otra clase de conjuntos muy importantes. Si pensamos en idioma de cálculo, ya hablamos como de nuestra base topológica, pero nos falta ese ingrediente, esa salsita chida que le agregamos a los problemas de cálculo, porque sin esos problemas no haríamos nada en cálculo, ¿no? Así que son un par de cosas distintas. Primero vamos a hablar de los conjuntos que trivialmente tienen sentido pensar que son de contenido cero, que son los conjuntos finitos. Muchísimo sentido porque son solo puntos y los puntos, cuando yo tenga rectángulos suficientemente pequeños, pues no van a albergar mucho volumen. Entonces, proposición. Y aquí el problema más que otra cosa es saber definir a los rectángulos. Proposición. Si yo tengo un conjunto finito en Rn, es de contenido cero. Cualquier conjunto finito es de contenido cero. ¿Sí? Y
Si esto fuera en R, quizás la definición sería bastante directa de los rectángulos, pero como estamos en Rn y tenemos que multiplicar muchísimas cosas, pues hay un extra que hacer acá. Entonces, demostración. Esta demostración necesariamente empieza con un sea epsilon mayor a 0. Y para esa epsilon mayor a 0, voy a definirme. Lo bueno es que estos son finitos, así que puedo pensar que cada uno de estos puntos va a tener su propio rectángulo. Así que para i entre 1 y n, defino Ri, va a ser el siguiente producto. Entonces, ojo con esto. Me conviene, de hecho, antes de decir quién es esto, me conviene darle cara a estos compadres. Entonces, cada xi se va a ver pues con sus n coordenadas. Entonces, esto es como un xi primera entrada, xi segunda entrada, xi enésima entrada. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la notación para estos compadritos. Y ahora sí, voy a definir el Ri como un cruz desde j igual a 1 hasta n. Recuerden que es un lado por cada entrada de Rn. Y me voy a tomar esto fijo y le voy a restar tantito y sumar tantito. Si yo hago eso, garantizo inmediatamente que el punto pertenece al rectángulo. Pero ¿qué tanto es ese tantito para que me termine dando mi condición epsilon? Eso es el chiste. Lo voy a definir como x y j menos un medio de la raíz enésima de epsilon sobre 2n. X y j más un medio de la raíz enésima de epsilon sobre 2n, donde n es la cardinalidad del conjunto finito, por cierto. ¿Sí? Entonces, no es una cosa tan macabra, pero sí, como que haber llegado a esto quizás nos habría tomado un ratillo pensarlo. Tiene sentido que aparezca la raíz enésima porque voy a multiplicar n veces, entonces posiblemente voy a multiplicar lo mismo. ¿Vale? Así que cada uno de estos intervalos contiene al x y j, así que entrada a entrada, las entradas de x y están en estos intervalos, por lo tanto, el vector xy está en ese rectángulo. Ahora, dicho de esta manera, el volumen de cada Ri es, por definición, el producto de i igual a 1 hasta n de estas cosas, de las longitudes de estas cosas. Esa n está bien. Que serían x y j más la cosa menos x y j menos la cosa ¿ok? ¿Qué va a pasar aquí? X y j con x y j se cancela, más menos menos, esto es el producto de igual a 1 hasta n de 2 medios de la raíz enésima de epsilon sobre 2n. Esto se cancela y estoy multiplicando lo mismo porque esto no depende de mi índice i. Estoy multiplicando lo mismo n veces. Así que esto es raíz enésima de epsilon sobre 2n a la n, que es epsilon sobre 2n. ¿Sí? Todos los rectángulos que yo definí tienen exactamente el mismo volumen. Eso es bueno, porque lo que me resta hacer es sumarlos. La suma desde i igual a 1 hasta n mayúscula. Por cierto que esto no debe haber sido una i, esto debe haber sido una j. Okay. La suma desde i igual a 1 hasta n de los volúmenes de Ri es la suma desde i igual a 1 hasta n de epsilon sobre 2n. Otra vez, esto no depende de mi índice, estoy sumando una constante. ¿Cuántas veces? De 1 hasta n, n veces. Se cancela la n, me queda epsilon medios, y epsilon medios es menor estricto que epsilon, por lo tanto, concluye mi problema. ¿Sí? Entonces, es un problema aquí más que otra cosa de visualización sobre cómo voy a definir mis rectángulos. Pero tienen un poco de sentido, porque como puede ser cualquier rectángulo que se me pegue la gana, pues tengo libertad de definirlo, siempre y cuando
sean suficientemente pequeñas las cosas. ¿Sí? Vale. Esa es una de las clásicas. Y la otra que es de las clásicas es algo muy similar, ligeramente más molesto, pero que vemos muy a menudo. Después de hablar de conjuntos finitos, hablamos de conjuntos numerables, y nuestros conjuntos numerables favoritos son las sucesiones convergentes. Entonces, proposición. Proposición. Sea xn con n en los naturales, perdón, xk con k en los naturales, una sucesión en Rn, y que estas xk's convergen a un punto x0. ¿Sí? Entonces, el conjunto imagen xk con k en n, unión el punto de convergencia x0, y esa de acá realmente no me interesa mucho porque es solo un punto, pero la vida. Este conjunto imagen es de contenido cero. ¿Ok? Y la demostración tiene mucho sentido si entendemos geométricamente, como siempre, qué significa converger a un punto. Entonces yo tengo una sucesión que se va acercando a esto de acá, y si se va acercando, a partir de algún momento se pega tanto como yo lo desee, y en particular puedo pensar en como si fuera un rectángulo abierto. ¿Sí? Entonces, si yo encierro a mi punto de convergencia en un rectángulo abierto, voy a tener muchísimos puntos que ya cayeron dentro del rectángulo abierto. Fuera de este rectángulo abierto me quedan una finitud de puntos, y a cada uno lo puedo encerrar individualmente. Entonces, tiene sentido pensar que un conjunto así también va a ser de contenido cero. Vamos a hacer la demostración. Como siempre, estas demostraciones empiezan con sea epsilon mayor a 0. Como dije en mi esquema de la demostración, empiezo por encerrar al punto. Entonces, si de la misma manera el x0 yo lo denoto como x01, x02, x0n, entonces voy a definir a un rectángulo R0 que encierre nada más este punto, en principio nada más lo construyo para él, como el producto desde i igual a 1 hasta n, y hago lo mismo, le voy a sumar tantito y restar tantito. Entonces esto va a ser, estos son j's, x0j menos 1/2 de la raíz enésima de epsilon sobre 4, espero que sí sea x0j más 1/2 de la raíz enésima de epsilon cuartos. ¿Sí? Entonces, observación. Como epsilon es mayor a 0, cada una de las entradas jésimas de este compadre de acá, x0j, está estrictamente contenido entre estas cotas, que sería el x0j menos esa cosa, y el x0j más la cosa. ¿Sí? Como la contención es estricta, y esto va a ser bien bonito, como la contención es estricta, cada uno de estos x0j pertenece al intervalo abierto correspondiente. x0j menos esto, x0j más esto. Y eso quiere decir que el x0j, ya como vector el x0, perdón, vive en este cruz de abiertos, pero nosotros ya caracterizamos topológicamente los rectángulos. Un cruz de intervalos abiertos es el interior del rectángulo. ¿Sí?
Y si un punto vive en el interior de un rectángulo, bueno, de un conjunto en general, entonces por definición existe una delta mayor a 0, tal que la bola con centro en x0 de radio delta está contenida en el rectángulo. Esto me gusta muchísimo, me gusta mucho haber llegado a este término, porque aquí puedo aplicar convergencia para esta delta. Entonces, para esta delta mayor a 0, existe una n natural, tal que para toda k que le siga a esa n, va a ocurrir que la distancia de xk a x0 es menor que delta. Lo que quiere decir a su vez que todos los xk después de n ya viven en el rectángulo. Entonces xk está en la bola y la bola está en el rectángulo. ¿Sí? Muy importante esto de aquí, porque como yo preví en mi esquema de la demostración, ya me acabé con una infinidad de puntos. Ya tengo una infinidad dentro de un rectángulo que en principio tiene un volumen pequeño. ¿De acuerdo? ¿Qué hago con los demás? Pues como ya son una finitud, porque todos después de n, o sea, a partir de n más 1 ya tengo esto, nada más me queda trabajar de 1 a n. Y para para acá, entre 1 y n, puedo hacer lo mismo que antes, les puedo definir su objeto, ¿no? RK lo defino como el producto desde j igual a 1 hasta n chiquita. Aprovechando la notación del teorema anterior, esto sería xkj menos un medio de la raíz enésima de epsilon. Acá sí tengo que cuidar, esto es 4n, donde esta n es la n de acá. Voy a hacer una nota sobre esto más adelante, coma xkj más un medio de la raíz enésima de epsilon sobre 4n. ¿Sí? Entonces, observación. Por este punto de acá, el x0 ya está en este conjunto. Otra vez, entrada vive en los intervalos. Entonces, entrada vive en el cruz. Todos los xk después de n ya están en el mismo R0. Y todos los puntos extra, que son de 1 hasta n, tienen su rectángulo particular. ¿Sí? Entonces ya tengo contenida a la sucesión completa. Nada más me falta ver qué pasa con los volúmenes. Y lo de los volúmenes es cosa sencilla porque de seguro ya vamos a ver por dónde va la historia. Entonces, el volumen del primero que yo anoté, que es el R0, es el producto desde j igual a 1 hasta n, ¿de quiénes? Si yo a esto le resto, esto se cancelan los x0j, se suman esto es un 2 sobre 2, esto es raíz enésima de epsilon sobre 4, y otra vez, como estoy multiplicando lo mismo n veces, esto es epsilon cuartos. Y el volumen de los RK, ¿quién es? Pues es el mismo argumento, resto, cancelo, este 2 se va, elevo a la n porque es una constante, esto es epsilon sobre 4n. Y para terminar, la suma desde k igual a 0 hasta n. Ojo que aquí en total he definido n más 1 rectángulos, porque fue el ceroésimo aquí, y de aquí desde 1 hasta n, entonces tengo n más 1 rectángulos, que el primero es el 0 y el último es el n. De estos de acá, nada más tengo que ver qué pasa con estos para terminar. Entonces, como este se cuenta aparte, porque tiene un volumen distinto, lo voy a sacar. Esto es el volumen de R0, más la suma desde k igual a 1 hasta n de los RK. El R0 es epsilon cuartos. Los RK son desde k igual a 1 hasta n, epsilon sobre 4n. Y esto ya sabemos por dónde va esta historia, ¿no? Porque estoy sumando una constante. Si sumo una constante n veces, esto es n. Entonces, esto es epsilon cuartos más n veces epsilon sobre 4n.
esta n cancela a esta n, me queda 2 epsilon cuartos, que es epsilon medios, que finalmente es menor que epsilon. ¿Sí? Entonces, todo fue macabramente diseñado para que me quedara algo directamente menor estricto que epsilon. ¿Sí? Entonces, una brevísima nota sobre esta demostración es que hay que tener muchísimo cuidado con el orden en el que yo digo las cosas. ¿Sí? Voy a tomar mi apuntador personal. Entonces, ¿por qué debo tener cuidado con el orden? Porque primero di la epsilon, a partir de este epsilon construí el R0, a partir de R0 encontré la delta, a partir de delta apliqué aquí la hipótesis de convergencia para encerrarme muchísimos puntos. Y por último, a todos los restantes, que esa n entonces depende de la delta depende del R0, el R0 depende de epsilon. Entonces, para todos los restantes, para los k menores que n, les construí sus intervalos particulares. Entonces, no estoy usando propiedades, no estoy usando específicamente el teorema anterior. No estoy diciendo, como me queda un conjunto finito, eso ya es de contenido cero. No, porque tengo, de acuerdo a todo este razonamiento, tengo que encontrar mi familia de rectángulos que sumen volúmenes menores que epsilon. Entonces, debo ser muy cuidadoso con ese ir y venir de variables, con esa procedencia, con esa precedencia, mejor dicho, con decir quién dependió de quién, ¿sí? Eso va a ser muy importante cuando demostremos nosotros que ciertos conjuntos son o no de contenido cero. Lo voy a dejar por aquí, nos vemos en el siguiente video.